Bueno, qué bueno, con la tecnología a nuestro favor, vamos a hablar de ancestralidad. Buenas, buenas. Eso Llegué. es inclusión. Buenas, buenas. Bueno, voy a hacer una presentación así, primero de nosotras, y bueno, y luego vamos a compartir sobre este tema que hoy nos reúne, este 11 de abril que se recuerda la memoria charrúa, la memoria viva, a pesar de los intentos de quererla hacer desaparecer. Estamos, bueno, soy Fernanda Peñarrita, soy un poco la directora y un poco la que va trayendo estas ideas. Yo vengo de Bolivia, donde todo lo ritual y eso está ahí en la calle, entonces me sale como muy natural también esto de ver y a medida que empecé a ver que en Uruguay no se identificaban, decían todos que eran como súper europeos, pero con el mate, ¿no? En la mano. Entonces ahí fue como esto de, ¿y dónde está esa ancestralidad? En algún lugar tiene que estar. Y ahí a partir de las constelaciones se hizo un camino. Y Laura Lamé, acá, ella es parte, fue también estudiante, egresada de la formación y ahora acompaña desde la dirección académica y también desde la conciencia, esto de lo ceremonial dentro de las constelaciones. Y Tania Rodríguez, que fue el año pasado profesora de historia, o sea, incluimos dentro de la formación también la historia durante el primer año de la formación, ahora estamos en el segundo y el próximo año que se vuelve a unir, se vuelve a abrir, entonces también Tania nos vuelve a acompañar. Así que buenos días a ustedes. ¿Cómo están? Buenos días, por aquí, contenta de estar acá compartiendo este momento, este encuentro. No sé si querés que ya arranque ahí con el tema de lo que es para nosotros, ¿no? Lo que es lo ceremonial y el encuentro ahí entre las constelaciones y la ceremonia, ¿no? Sí, capaz también dar lugar capaz un poquito a Tania, la experiencia, Bien, para que luego vayan entrando. Nosotras permanecemos y luego van a ir entrando otras estudiantes a contar su historia, capaz como conclusión y como cierre. Ahí traemos todo esto de la ceremonial, ¿te parece? divino, sí. En este Bueno, día. bueno, primero que nada, gracias por la invitación de nuevo para poder compartir. Siempre es bueno, sobre todo en estas fechas, el encuentro, ¿no? El encuentro colectivo para repensar el pasado y bueno, y las implicancias en el presente también y en el futuro. Y bueno, este 11 de abril en realidad hoy en día se conmemora, ¿no? La fecha de la identidad nacional charrúa, que ya genera una propia contradicción el nombre de la fecha. Eh, y, y bueno, y el Día de la Identidad Indígena en general. Eh, si bien digamos, el cambio o la adopción de esta fecha a partir de una ley, ¿no? Que la instituye como tal, recuperando un poco esta idea más bien de la identidad o de la presencia indígena y no tanto ese mito del genocidio, ¿no? O del exterminio, que fue durante mucho tiempo fue lo que dominaba, ¿no? Ese cambio tuvo que ver también con la organización y la lucha social de los pueblos descendientes de indígenas e indígenas que hay hoy en Uruguay. Entonces yo creo que el 11 de abril, más allá de tener un punto histórico concreto, que fue la matanza de Salsipuedes, ¿no? El 11 de abril de 1831, en manos de quien era el presidente en ese momento, que era Rivera, y el Ejército Nacional, o sea, el Ejército Uruguayo surge de cierta forma, o una de sus primeras acciones es este engaño, esta traición a los pueblos indígenas con el fin de robarles las tierras. En realidad el objetivo principal era ese, ¿no? Eh, pero ahí se fundó esta idea del exterminio. Entonces, durante generaciones y generaciones de uruguayos y uruguayas fuimos
enseñados que los pueblos indígenas en Uruguay, a partir de la matanza de Salsipuedes, habían desaparecido, lo cual es un mito total, ¿no? Hoy en día ya se sabe que no fue así, que hubo sobrevivientes de esa matanza, que clientes fueron esclavizados, fueron entre familias de gran dinero, de influencia política y económica de Montevideo, como sirvientes, como empleados, y bueno, y la ruptura que eso generó en la comunidad indígena, porque se cortó la transmisión del idioma, las transmisiones culturales, entonces hubo un quiebre claramente a partir del 11 de abril de 1831, pero ese quiebre fue utilizado como una invisibilización. Y hoy en día es una fecha de reivindicación y de lucha, ¿no? Y me parece que eso es como lo que nos tiene que quedar también, y aprovechar esta fecha para hablar del tema, para visibilizarlo, para generar espacios de encuentro y de reflexión sobre eso. Ujú. Muchas gracias. Lau, ¿cómo te ha parecido a vos que la inclusión de una materia de historia, digamos, dentro de la formación de constelaciones nos ha podido traer esa conexión, ¿no? Con los pueblos indígenas, sobre todo charrúa? Bueno, nos trae la mirada de estudio, ¿no?, sobre el tema y de haber querido como traer la información al presente de todo lo que ha sucedido con una mirada más amplia, ¿no? Como nos ha traído como una amplitud de mirada para lo que es la formación en cuanto a la historia. Yo recuerdo, por ejemplo, estos datos, ¿no? Estos datos que iba pasando Tania, como en este recorrido, porque empezamos el primer año mirando los bisabuelos, donde acá hay esa como claridad a partir de muchas investigaciones que al menos uno de 4 uruguayos tiene un bisabuelo o una bisabuela indígena. Entonces empezamos a mirar los bisabuelos y con todo este contexto que daba Tania de lo que estaba sucediendo, de los lugares donde estaban, vi ahí varios como empezar a decirse, pero yo soy de ese lugar, mis abuelos son de ese lugar, mi apellido yo pensé que era español, y entonces Tania nos traía esto, cómo los apellidos también se han ido adaptando, qué es lo que había pasado para poder quedarse con las tierras, esto del pongueaje, ¿no? Bueno, que en Bolivia se llama así, no me acuerdo bien cómo le llaman en Uruguay. Y toda esa data iba como, ¿no? Como, entonces yo... Y ver los usos y costumbres de su familia, cómo eso estaba relacionado, y fue inicialmente desde la cabeza y empezar a cambiar, ¿no? A reconocer otra historia a partir de esa data, y bueno, y después en el trabajo de constelaciones hacer la conexión ahí profunda con esto que somos víctima y perpetrador también. O sea, me parece como importante en esta visión de las constelaciones la reconciliación de eso que somos, y poder tomar conciencia de todo lo que estamos también queriendo como hacer por los que no estuvieron, por los que no hicieron, también como esas fidelidades ocultas que cuando lo podemos ver y lo podemos nombrar y reconocer, pues desaparece el peso y se abre un camino de vida propia, que siempre va a ser la integración, la fuerza vital siempre es una fuerza integradora, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu Sí, experiencia? está buenísimo esto que trae Fer, también porque algo que salió ahí en esos encuentros así vinculando la historia y la ancestralidad y eso, fue justamente eso que mencionaba al principio del silencio, ¿no? De cómo se instauró en muchas familias el silencio, ¿no? Sobre no hablar de las raíces, sobre no hablar de ese pasado, por el miedo a la discriminación y por un montón de otras cosas, ¿no? Entonces creo que esto a veces de traer como el conocimiento, o traer el conocimiento académico, ¿no? Porque hay otros conocimientos, como venimos hablando, que son ancestrales y que parten de otras cuestiones que no es el científico.
y que obviamente es válido de la misma forma que el otro, pero algo que nos permite el conocimiento académico, bueno, es esto, es tener horizontes hacia, o hilos, ver de repente hilos que están bajo el silencio, que están camuflados, de los cuales tirar para poder encontrarse con esa verdad, o con ese pasado, ¿no? Y creo que ahí entra perfecto con las constelaciones, o sea, realmente para mí ha sido una experiencia muy linda y creo que la experiencia, tanto a nivel personal como profesional, pero también en la experiencia colectiva, creo que fue muy, muy importante y muy nutritivo, ¿no? Esto que vos decías de los datos o informaciones que de repente dentro de la historia, dentro del campo de la historia, ya los tenemos como dados, ¿no? De que, bueno, en tales departamentos había mayor presencia indígena, o existe hoy mayor presencia indígena, y que la gente en realidad, la gente, digamos, en su día a día no son informaciones que maneje. Incluso lo del mate, que para mí es fantástico porque yo siempre lo uso de ejemplo en las clases, ¿no? Que yo digo, bueno, ¿cuál es la herencia indígena que tenemos en Uruguay? Y la gente como que, y es, bueno, empezando por el nombre del país, ¿no? Que es indígena, es guaraní, siguiendo por el mate, siguiendo por cosas que comemos, ¿no? Frutos del árbol, no sé, el butiá, lo que significa la palabra butiá, las nomenclaturas. Y bueno, me parece que poder brindar un poco desde la historia ese aporte para esclarecer o por lo menos para brindar insumos y que la gente no diga, no es que yo estoy pirando, sino que hay fundamentos también del conocimiento epistemológicos que demuestran que sí, que existen, ¿no? Y que hay lugares eh, hacia dónde buscar cuando uno quiere encontrarse con ese pasado y esas raíces, que es necesario. En algún momento siempre nos llega el llamado para reencontrarnos con nuestra ancestría y bueno, o con nuestros antepasados. Excelente. ¿Quisiera sumar algo, Lau? Sí, esto también que hemos visto de nuestros antepasados, cómo ellos han muerto en estas tierras y nosotros nos alimentamos de estas tierras, entonces la información también llega por ahí, ¿no? A través de la tierra, a través de lo que nos alimentamos, lo que caminaron en estas tierras, cómo se fueron dejando cosas, ¿no? Y sensaciones, y emociones, y experiencias, y al nosotros vivir en esta misma tierra estamos compartiendo también esa información de nuestros antepasados. Eso de la tierra, yo también lo súper siento cuando llegué a vivir ahí al Remanso y todo lo que va pasando, por eso nuestra formación también sucede ahí en la costa, a orillas del arroyo Pando, donde, que es un lugar de muchísima historia, donde se vivieron experiencias de fractales, ¿no? Como esto del genocidio, pero después también la dictadura, que se considera que es un fractal, porque los primeros desaparecidos, ¿quiénes son? ¿No? Los muertos que no fueron honrados según sus tradiciones, que no tuvieron esa forma, que después en las constelaciones yo fui viendo que ese es un trabajo importante que hacemos en las constelaciones, ¿no? Que es darle sepultura y de esa manera liberar el alma y de esa manera también recibir la fuerza, el conocimiento que tiene que ver con la forma de vida, con las plantas, con esto de sentarse alrededor de un fuego, que no es algo muy común en otros lugares. Es como que uno, claro, piensa que todo el mundo es así, pero bueno, en mi caso como soy de otro país y también he vivido en otros países, he podido ver, es decir, no, esto solo sucede acá y es porque ya antes sucedía así. Entonces, la verdad que me siento yo también muy, muy agradecida por estar en tener esta oportunidad. Así que bueno, sí. estamos acá en quería comentar algo con esto contigo, sí. Fer, que es lo que me encanta también compartir, porque vos traes la mirada desde afuera también, ¿no? La mirada del país desde afuera, entre comillas, no estando acá, pero pudiendo tener una mirada más amplia en comparación con tu propia vivencia, ¿no? Así que eso es tremendo aporte. Siempre, sí. Así que bueno, vamos a dar lugar también a nuestros estudiantes que van a contar su experiencia y así, bueno, queremos dejar una semillita ahí, tal vez
motivar a las personas que se cuestionen y que empiezan a mirarse con esa ancestralidad que tal vez está ahí silenciosa, pero presente de alguna manera, y reconocerla lo que hace es dar fuerza. O sea, es eso, es dar fuerza. A veces, claro, se atraviesan, ¿no?, con crisis existenciales y cosas de, ¿qué es esto? Pero si lo podemos tomar, trae mucha fuerza. Así que, Tania, si quieres dejar algo más acá, felices de recibirte y muchas gracias porque tu aporte realmente ha sido importante. Ha sido una cosa experimental, pero ahora sabemos que es parte de nuestra metodología, así que el próximo año debemos hacerlo. Bueno, gracias. No, nada, eso, en realidad de que la búsqueda a veces, hay eso que decía hoy, que hay momentos en los que nos llama, ¿no? Nuestra búsqueda por encontrar algo que viene de atrás y que no lo logramos reconocer y que no sabemos de dónde. Y bueno, yo creo que a mí la historia o el conocimiento histórico me ha ayudado un montón a entender el lugar mío en el mundo y de dónde vengo mismo, también no sabiendo de algunas cosas del pasado, de mi familia, pero creo que ha sido muy acertado lo que ustedes han visto del aporte que se podía generar desde la historia al curso y al conocimiento y a la búsqueda del conocimiento propio. La historia nos brinda herramientas para eso y me parece que fue muy acertado la idea y bueno, agradecida de formar parte. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos de Tania y Gracias. Gracias. Y vamos a dar la bienvenida. Ahí está Cuaraí. Cuaraí. Y también está Alejandra Ordóñez. Si les parece, voy a invitar también a las dos. Ya estamos acá, un vivo comunitario. Hola. Hola, Cuaraí. Hola, buen día. Hola, Ale. Hola, buenas. ¿Qué Hola, día Ale, hoy? no la veo, pero sí está conectada, Ale, ¿no? No me aparece, pero sí está sí. conectada. Sí, está. Estoy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estuvieron escuchando un poquito. La idea es traer sus experiencias, compartir sus experiencias en relación a esto de cómo las constelaciones nos conectan, nos reconcilian con la historia, con nuestra ancestralidad. Así que la palabra es suya. Quien quiera empezar. Empezá. ¿Yo? Bueno, para mí hoy es un día especial, muy conmovedor. Y la verdad que venía así como haciendo un recorrido mientras escuchaba de todo lo que a mí movilizó y movió y le dio luz lo de las constelaciones, ¿no? Porque si bien en mi casa y en mi caso me conecté más con la ancestría nativa de estos territorios. Y si bien yo manejaba, obviamente, mi papá es de piel blanca, yo también soy clarita, tengo pecas, se hablaba de que somos una mezcla, siempre como que honraba y tenía como esa conexión con mi ancestría charrúa, indígena. Y bueno, y fui ahí conectando con eso, pero en las constelaciones me ayudó a abrazar todas mis ancestrías. Y fue muy reparador para mí. También poder ver representado todo lo que fue lo del Sal Si Puedes y todo lo que movió en el Uruguay en general, ¿no? A los perpetradores también, y verme también en ese lugar, como unificar todas las partes, fue para mí muy increíble. Me ayudó muchísimo, me conmovió un montón, hasta ahora me conmueve, pero fue muy enriquecedor, me ayudó pila a unificar
todas las partes y sentir que bueno, la unión de la humanidad en realidad y del dolor que atravesó a todos, ¿no? Y que hasta el día de hoy ese dolor sigue estando, no solamente a la gente que se autodetermina o que sabe, tiene conocimiento así consciente de que tiene ancestría indígena, sino que también atraviesa a todos los uruguayos, a los que dicen que vienen de Europa, también los atraviesa a ellos esa historia, aunque digan que no. Y bueno, con las constelaciones fue eso lo que me ayudó a unificar en mí y a darle luz y a sentirme mucho más tranquila en este sentir del hoy, porque entendiendo, bueno, lo de la historia, me ayudó muchísimo las clases de Tania, porque entendí como más otras partes de la historia y, y como que le hizo como también ese hilo conductor de que las cosas no son aisladas, sino que están dentro de un contexto sociopolítico, cultural, de la época, ¿no? Y entonces, bueno, te amplía, la verdad, el entendimiento de los hechos, de lo que pasó y el cómo eso fue como influenciando en todo lo que va pasando en el país y hasta el día de hoy. Entonces, la verdad que para mí fue increíble y bueno, lo sigue siendo porque seguimos ahí como entendiendo, ¿no? Bueno, lo que vamos sintiendo, las cosas que nos van pasando. Y bueno, y también me gustó mucho, que me ayudó también eso, y lo vi en mis compañeras y mis compañeros, eso increíble que estaban diciendo de que el primer día decían, no, yo, mi familia viene de acá, de allá, y al encuentro siguiente me enteré que tengo una abuela, un bisabuelo, una tía. Eso fue wow, fue increíble. Como fueron surgiendo así a medida que íbamos moviendo eh, esas conexiones con la ancestría originaria de estos territorios. Y como todas y todos nos fuimos mirando y nos fuimos encontrando, hermanas y hermanos. Eh, la verdad que muy hermoso y yo creo que es muy sanador y aporta tremendamente a lo que es todos esos movimientos invisibles, porque uno puede hacer un movimiento que se ve y, y mueve otras cosas que no se ven, pero que se empiezan a mover. Como ese también en mi caso, en mi familia se empezaron a mover un montón de cosas y se empezaron a hablar temas que antes no se estaban hablando y ahora se están como espontáneamente queriendo hablar. Así que para mí fue tremendo aporte y bueno, lo sigue siendo. Yo estoy contenta, la verdad. Es tremenda herramienta. Muchas gracias, Cuaray. Después nos vas a contar alguna anécdota. Te damos lugar, Ale, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá y compartir tu historia. Hola, buen día. Ahí cuando hablaba Fer, me vino que ahora ya saqué entradas para ver una obra de teatro, Antígona, que la di en el liceo y es una tragedia que realmente siempre la he tenido como presente, que es la lucha de ella, el esfuerzo por darle digna sepultura a su hermano. Entonces se plantea toda la disyuntiva entre qué obedecer, las leyes del rey, las leyes del rey que era ese sistema, o la honra y las leyes de la familia y divinas, las leyes sagradas, ¿no? Entonces justo me venía eso cuando hablabas de lo de la dictadura, el seguir dándonos esa posibilidad de dignas sepulturas internas y de dignas verdades, en todos estos temas, que mismo en la obra Antígona, ella corría riesgo de su muerte, de ser expulsada, era mujer también, ¿no? Y creo que es como se levantan como todos estos miedos que silencian en estos temas, ¿no? Que silencian las historias familiares de distintas maneras.
contaba Tania, pueblos que no saben su pueblos enteros. Yo me acuerdo de un estudio de Facultad de Humanidades que revelaba eso, pueblos enteros que no tenían idea, casi toda la población con sangre indígena, ¿no? Y, y eso es producto del miedo y de la supervivencia, ¿no? de eso que todos creo que tenemos en alguna parte determinados temores, determinadas trancas que tienen que ver con la supervivencia de nuestros ancestros, de cazar tanto porque somos mujeres y en un mundo no sé qué, o más allá por nuestra etnia, por nuestro origen, por nuestra condición social. Entonces me parece como tan rico, que tiene que ser así, esta integración de la historia, del pasado, incluso para rever la historia también, ¿no? Empezar a darle a la historia también otras interpretaciones y contenidos, y tomar desde lo terapéutico estas memorias ancestrales que son nuestras propias memorias. No están afuera, están en nosotras, en nosotros. Entonces ahí es como se va abriendo y vamos reconociendo distintos tejidos de los cuales somos parte para poder en lo individual tejer nuestros puntos y reconstruirnos y reconstruir nuestros colectivos. No es en vano que en esta vida estamos acá o nos movemos a un país o a otro, y por algo estamos en un territorio que tiene determinada egrégora, que tiene energética, que tiene que ver con toda una historia, y todo lo que nos pasa y sentimos está atravesado por lo que la tierra, como decía, ¿no? Tanto de los dolores como las sabidurías también, como la mirada que surge de la propia tierra. Entonces, si despertamos esa esencia, despertamos nuestra propia esencia, ¿no? Como, y tal, yo ahí es como, siento como el potencial y les agradezco mucho, ¿no? Esta iniciativa que fue lo que me convocó el año pasado a la formación, especialmente porque hay formaciones de constelaciones, pero bueno, el considerar como dentro de un plan muy importante la ancestralidad y la ancestralidad del territorio, ¿no? Y unir, porque si no, como lo hacemos de un lado o lo hacemos del otro, esta integración sí me parece como para seguir tomándola y abrirnos cada vez más a ello. Así que como muy agradecida de escucharlas y de estar compartiendo. Muchísimas gracias, Ale. ¿Te vienen algunas anécdotas, Laura, de momentos así importantes? En realidad me vienen anécdotas como información, como en ceremonias que hemos hecho, en todas las ceremonias que hemos hecho los días domingos. Me acuerdo puntualmente de la ceremonia charrúa, que fue muy, muy hermosa, unos cantos muy hermosos. Bueno, por ahí estaba también dirigiendo ahí la ceremonia. Y en el momento así de sentir de cómo también la importancia de atravesar ese dolor y esto de creer que de entrar mucho en el sufrimiento, ¿no? De todo lo que esto, como decía también Tania, este mito del genocidio y del exterminio, ¿no? Y todo, y cómo atravesar esto nos abre la puerta, ¿no? Nos abre la mirada, nos abre el recordar, el dolor, el enojo, todo eso nos cierra, y el poder incluir, el poder aceptar todo como fue, cómo nos abre la mirada y nos podemos como profundizar más y recordar y traer. Eso es como de las experiencias así que fueron muy, muy vívidas para mí en esta ceremonia. Sí. Eso cuando esta memoria, cuando empezamos a hacer este canto que era como un mantra de Oyendao, ¿no? Que es memoria,
y era ese mantra y repetirlo, y era como ir entrando capita por capita a esto, ¿no? A recordar. Fue un momento sumamente emotivo. Además teníamos toda la pintura, ¿no? La forma, entramos ahí. Y fue un momento muy emotivo, fue como una ceremonia interior de cada uno en diálogo con los ancestros. Entonces, como ellos están ahí esperando esta invitación para transmitirnos esa sabiduría y en eso transmitirnos la fuerza. Las culturas ancestrales tienen la llave de la sobrevivencia en este plano, ¿no? Que estamos ahora con todas estas crisis, con todas estas como enfermedades, ¿no? Sociales y desarticulación, la relación con la tierra, la relación entre los propios humanos, entre la familia. Y entonces en ese diálogo interno vienen muchos, eso, ¿no? También trae como la ceremonia del mate. Yo creo un poco lo que en Bolivia tenemos en la ceremonia de la coca, cuando se entabla a través de la coca, esa conversación que se abre hacia atrás, y aquí es en el mate, y me venía también la experiencia que tuvimos con Silvia y Roberto de hacer nuestros mates con cerámica y todo ese trabajo con las manos y recibir ahí el mate, bueno, la ceremonia de hacernos el mate, que era algo como también distendido, pero que a la vez se abría, ¿no? Se abre este diálogo interior con los ancestros. Muy potente, y cuando no queremos entenderlo ni clasificarlo y simplemente dejamos que suceda, y hay el arte también, ¿no? Nosotros apostamos mucho al arte como el espacio donde caen todas estas fichas, donde se articulan las cosas, la música, bueno, todas estas manifestaciones. Por ahí, Ale quieren contar algo más. No sé si luego Sandra también quieres entrar. Sandra, que está ahí, que también es parte de la formación. Eso, Ale o por ahí, si quieren contar alguna experiencia así concreta que les haya, una vivencia. Vivencias un montón. Yo creo que esto que venías diciendo así de lo del mate, lo de las ceremonias, cada ceremonia y cada paso que se fue dando fue cada vez más profundo y integrando una partecita, ¿no? Que ya estaba ahí, pero que se fue despertando, aparte en manada, que eso es increíble. Para mí es muy, muy mágico como así, en círculo se fue y seguimos caminando. Y así como anécdota, me vienen varias. Ponele con el mate, por ejemplo, a mí me pasó que yo ya hacía cerámica, o sea, yo ya tenía como, esto va a ser facilito, voy a hacer 2 o 3, pensé, porque habían compañeras que no habían ido. Me recostó, lo tuve que hacer y deshacer, y ahí dije, bueno, soltar, el no querer, bueno, esto que decías, ¿no? El integrar así, sin querer entender, y entregarse al momento, con paciencia, con esa conexión, y ahí fue saliendo. Y después algo, bueno, me fue movilizando mucho la ceremonia que hicimos guaraní, y después también de la charrúa, como que se fueron uniendo y tejiendo partecitas. Y una que me movilizó muchísimo fue cuando hicimos una caminata en hilera, así en fila, uno atrás del otro, a ciegas. Wow, fue para mí mucha memoria que me vino, como de caminar muchísimo y confiar en las hermanas y en los hermanos que nos estaban guiando, y en ese tambor que latía y que te iba marcando como el paso, pero también el ritmo de
de la comunidad. Fue muy movilizante. Así que bueno, y ahí está un montón, pero esas que ahora me vienen ahora. Bueno, muy agradecida de este espacio y de la formación. También, como dijo Alejandra, fue para mí lo que, pa, cuando lo presentaste dije, wow, me encanta esa mirada, ¿no? De volver a la manada, volver a la tribu, para sanar, ¿no? Para, para volver a nosotras y entendernos en el hoy. Gracias, muchas gracias. Maripir. Sí, gracias, Coray. Sí, Entonces nos despedimos de Coray también para que pueda ingresar Sandra, porque aquí sí, podemos estar dentro. Y mientras tanto, chao, chao. Gracias por Ale, ahí. que tengan buen como día. Pasé como corto. ya puedo. Para, eh, me sacan ustedes. A ver. ay, si aprietas tu. Ahí te debe haber, te debe salir. Ahí está. Ale, ¿estás ahí? Acá estoy. A ver, tengo voz. Sí, sí, sí. Yo así solo hice una ceremonia por los temas ahí que justo le compartí a Laura, ¿no? La operación, como que sentí de guardarme un poco más con las ceremonias, este, y compartí la primera, primer fin de semana, que me encanta, Temazcal, desde siempre, no hago muchos, no es una ceremonia que vaya mucho, pero que desde la primera vez que hice fue como también volver a recordar, y me pasa eso a mí con las medicinas, con la tierra, sin mucha vuelta, sin mucho plumaje ni cosas raras, yo entro siempre este, agradecida a un espacio que me es familiar, ¿no? Lo digo y me emociona. Y esa cosa así también me pasó en el grupo, en algunas instancias de compartires, ¿no? No con cosas tan puntuales. Bueno, lo que traía Cuaraí, lo de guiarse, también me resultó también como muy fuerte, ya conocido también, desde un lugar ancestral, desde ir guiada, ¿no? Por otros. Pero en el grupo como algunas instancias de compartir, de confianza, de miradas, que lo tiene la grupalidad, pero creo que especialmente que se va gestando a partir como de esto que vamos en grupo sintiendo, ¿no? Que de pronto lo levanta uno, una, pero que en verdad está en el grupo y se va, solo se manifiesta de alguna parte, ¿no? Este, por ahí nomás, así agradecida y lo que dije hace un ratito, como que creo que es como seguir en esta observación personal y en este compartir, para que las cosas vayan como viniendo, reconociéndolas, sobre todo me viene como que es como un reconocer, después irlo bajando, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, bueno, no te veo, pero te escucho. Muchas Buenos gracias. días, buenos días. ¿No me ven? Sí te vemos, sí. Enfermo te veo. Bien, buenos días para todas. Acá, conmovida un poco con las palabras de ustedes tan bonitas y que realmente es esto, el conectar, el compartir desde ese lugar, ¿no? Desde la observación. Y bueno, yo en realidad me he sentido muy conmovida, realmente, o sea, hablo desde mi ser humilde este, y el poder estar presente, sentir y integrar todo eso que no vemos pero que se siente, está, la verdad, muy conmovedor.
Yo quería, más que nada, compartir lo que a mí me pasó en realidad con todo esto que venimos compartiendo y aprendiendo, ¿no? Porque de eso se trata. Cuando el momento más lindo o sea, fueron muchos, pero cuando creamos ese matecito, que pusimos todo nuestro amor y que nos pasó muchas cosas, porque si bien a veces no es solo la palabra, sino el sentir cómo se siente el trabajar eso que viene desde la tierra, desde atrás de todo lo que pasó y integrarlo conscientemente, eso es como muy, muy hermoso, muy, muy lindo de asentir. Eso fue muy, para mí, después todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos compartido, esos trabajitos en realidad en ronda, el fuego, todo es parte de una misma cosa, ¿no? Yo siempre digo, somos de una misma fuente, somos un todo, y poder asentir, poder traer todo eso. Yo en realidad estoy como tipo, wow, muy impresionada por todo. Destacar todo el trabajo en realidad de todos, porque aprendemos un poquito cada día y también a mí me despertó la creatividad que yo en realidad veía, como comenté en una clase, no sé si lo recuerdan, mi abuela haciendo todas esas creaciones, que hacía cosas muy hermosas, que trabajaba con una bolsa de leche, todo lo que hacían anteriormente para poder sobrevivir, todas esas cosas que no habían clase, o sea, le nacía como desde adentro a poder crear para poder sobrevivir. A mí personalmente me ha abierto un camino realmente de investigar, de mirar, de hacer, de crear, de poder poder hacer cosas nuevas y también asintiendo y dejando fluir, ¿verdad?, lo que nace en nuestro interior. La verdad que estoy realmente muy agradecida con toda la formación y espero poder seguir mucho más y estar conectada siempre con esta sabiduría ancestral que está, que desconocemos, pero que está. Y gracias por todo el aprendizaje, la verdad. Más que nada agradecer y bueno, eso quería compartirlo, que para mí es muy hermoso y creo que para todos estamos acá conectando con esa sabiduría ancestral que está muy lindo, la verdad, poder integrarlos y poderlo traerlo y poder decir, estamos acá y bueno, honrando su memoria, ¿verdad? Qué potente escucharte, Sandra, porque creo que es parte de tu proceso durante este camino que estamos haciendo juntas, de ir abriéndote a, a nombrar, ¿no? A sacar tu voz. Entonces, para mí es un enorme placer escucharte así, con tanta sensibilidad y tanta seguridad también en esa sensibilidad. Así que muchas gracias por compartirte. Y bueno, estamos ahí en el segundo año de la formación, que es nuestro trabajo como consteladores. Ya estamos ocupando otro rol, empezando a ocupar. Si bien en el primer año empezamos desde los bisabuelos, los abuelos, los padres, hacia atrás, ahora en este año estamos yendo otra vez desde el nacimiento, la infancia, que es el próximo módulo, donde tenemos un taller abierto, que al final les contaré, la adolescencia, la adultez, y luego entramos a las relaciones, también en relación a los proyectos sociales, ¿no? Esto de
de que haya esa coherencia también en lo que vamos encontrando y en lo que vamos incluyendo, y sacar las constelaciones del consultorio y poderlas incluir también la mirada, más que el método, porque eso es un proceso, por supuesto, paulatino, y no necesitamos que no sé, en la Cámara de Senadores hay una constelación, pero sí esta mirada inclusiva, la mirada de lo que todos pertenecemos acá a ese territorio, la jerarquía, todo esto que se puede ir reconociendo, que podemos ir incluyendo y dejar un granito ahí, es un montón. Siento que eso es un montón, y bueno, muy agradecida también a todos quienes siguen confiando en esta formación, y a fin de año vamos a tener nuevas consteladoras y consteladores. Así Así que será, si Dios quiere. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra y Ale. gracias. Buen fin de que está precioso el día. Hermoso, la verdad, un fin de semana hermoso. Y bueno, y nos vemos el fin de semana con ustedes. Nos Sí, vemos el fin de semana, gracias. si Dios quiere. Un besito para todas. Que tengan lindo fin de semana. Chao, chao. Y estamos aquí con Laura un poquito para hacer ahí un cierre y comentar acerca. Me gustó esto. Podríamos hacer capaz una vez al mes esto de tratar un Sí, tema, traer estudiantes. Es lindo poder escuchar ahí y bueno, y empezar a tomar este lugar también. Es parte de tomar el lugar de facilitadores. ¿Cómo salimos? ¿Cómo? No sé cómo salir. Pero bueno, acá es abandonar. Acá. Abandona. sí. Chao. Chao. Chao, chao. Un placer, chicas. Igual. Yo quería traer un poco también esto de los cantos, ¿no? Que no hablamos, que Matías no pudo venir, y todo lo que fue el año pasado trayendo los cantos a las constelaciones. Y bueno, y como también hicimos uno de las ceremonias de los domingos, hicimos este ritual del canto, donde el canto no es solo el canto bonito, sino que es el canto, es traer la memoria, ¿no? Es traer la vibración, es lo que trae con la vibración del canto. Así que también ha sido algo bien lindo en el año pasado en cuanto a esta nueva manera así de mirar y de integrar en las constelaciones. Dale, cuéntalo. Yo estaba aquí con atención al niño, pero Bueno, estaba contando eso, lo que es el canto, ¿no? Y traer, y esa información que viene también a través del canto, de la conexión, porque conecta el corazón, cuando conecta el corazón nos conectan con la información porque nos ablandamos, ¿no? Es como que nos vamos como acomodando, como soltando, confiando, entonces eso nos hace irnos ablandando y ahí es cuando empieza a entrar la información también. Así que, sí. bueno, todo esto es parte de esto de recuperar la memoria. Y de este experimento. Bueno, ayer hablaba con una amiga que es una gran artista y tiene un tremendo vozarrón, y decía, claro, el cuerpo es un instrumento que no se ve, ¿no? Vos cuando tocas la guitarra, digamos, ves las cuerdas, ves las cosas, o sea, hay un tipo de control, pero en realidad para que salga la voz atraviesa todos los órganos y no lo ves. Entonces, Uh-huh. ¿cómo es esta preparación para que la voz salga? Y creo que el trabajo fenomenológico, que es esta presencia plena, presencia ahí, también es una habilitación para ese canal, y así tal como aparece también el campo, la manera como más suave de recibir al campo, de poder mirar lo que hay más allá, estas dimensiones de vivos y muertos, eso Uh-huh. que la que siempre terminamos, ¿no? De los vivos con los vivos, los muertos con los muertos. Y quería dejar ahí alguna idea, algún ritual para quienes quieran hacerlo hoy, para reconocer a sus ancestros y ancestras en este día,
como tal vez poner una velita, como tal vez encontrar algunas palabras que uno pueda mantralizar, palabras en charrúa, como encontrar algunos símbolos y dejar que venga, ¿no? Dar ese espacio para ese encuentro interior y empezar a reconocer. Hay una capa que tiene que ver con el dolor, porque por supuesto fue un pueblo totalmente quitado de sus tradiciones, después hubo toda una persecución, ¿no? O sea, ser charrúa, ser indígena era peligroso, entonces se fue perdiendo por eso como una manera de sobrevivencia, la lengua, las formas, y creo que eso perdura un poco en la personalidad del uruguayo, ¿no? Que es bastante más hacia adentro, que a veces tiene miedo de mostrarse, que mira, a diferencia de Argentina que está al lado, es totalmente diferente. Entonces, poder dar lugar a esto y reconocer, aunque no sepamos, no necesitamos tener el dato exacto, porque nuestros ancestros para sobrevivir han tenido que pasarnos esto de no nos acordemos, ¿sí? Las velitas de miel de Sandra, claro que sí, las podemos usar. Y simplemente darles el lugar y agradecer por lo que hemos podido recibir. Porque hemos podido recibir, o sea, para que estemos acá, muchas, sobre todo mujeres, han tenido que atravesar ese dolor, bloquear ese dolor para poder pasar la vida, ¿no? Seguir en ese pulso de la vida. Y ahora es ese momento de reconciliar. ¿No? Y bueno, y ver qué pasa cuando simplemente reconocemos, no sé cómo es, pero sé que ahí está y gracias y Y en esto bendiciones. también que trae Fer también es honrar lo que fue también, ¿no? Como, porque no sabemos todo, sabemos una parte, ¿no? Entonces honrar a nuestros ancestros también tiene que ver con eh, no verlos desde el lugar de los pobrecitos que sufrieron, también como encontrarle el sentido de que esto tiene una fuerza para nosotros también, ¿no? Como esto tiene un sentido, ¿no? En un punto que nosotros no podemos entender, pero también nos trae una fuerza y eso, de ahí venimos. ¿No? De ahí venimos. Entonces acá, gracias, Cuaraí, Maripir Anashchihuat, se dice así, que es muchas gracias, Maripir Anashchihuat, ancestros. Y bueno, y esta palabra también, Oyendao, que es memoria, bueno, ir reconociendo, prender un fuego, preparar un mate, eso es volver a esa memoria, con esa intención. Así que bueno, muchísimas gracias por todo este camino, gracias por escucharnos, por estar acá. Y bueno, nos vemos prontito. El domingo 19 tenemos el próximo taller de constelaciones abierto de 10 a 14. La temática especialmente es la niñez. Y bueno, ahí estaremos también en ese módulo moviendo a nuestras niñas, nuestros niños, para que puedan volver a tener el permiso de crecer sanamente. Abrazos Muchas para todos. gracias, Fer. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.